Pues nada, seguimos adelante y, como decía Claudio, vamos a estar hoy hablando acerca de la sublime gracia, pero en este caso vamos a hablar de la gracia eficaz o el llamamiento eficaz o la gracia irresistible. Con todos estos términos se ha nombrado a la doctrina que queremos traer en esta tarde. Hasta aquí, vosotros diréis, pero qué pesado eres, ¿no? Repasando siempre, pero sí, lleváis toda la razón, es que lo soy. Pero creo que es bueno ir repasando constantemente para que queden bien estas verdades. Lo que hemos visto hasta aquí, en primer lugar, es la situación de completa perdición del hombre, su impotencia, su incapacidad como hijo de Adán, culpable y corrupto, pero después hemos visto el amor de Dios espectacular, la soberanía del Padre en la elección libre de un pueblo al que predestinó a la gloria desde antes que las cosas fuesen, desde antes de la fundación del mundo, y no por nada que hubiesen esas personas, sino por el puro afecto de su voluntad. También hemos visto, en el último de los mensajes, la gloria de Dios en la soberanía del Hijo, encarnándose para ser nuestro representante, el postrer Adán, igual que fuimos representados en Adán y heredamos la culpa y la corrupción. También, como escogidos de Dios, somos representados en Cristo, por Cristo, y unidos a Él, obtenemos redención por su sangre derramada en la cruz del Calvario. Y en este mensaje vamos a estar viendo la gloria de Dios en la soberanía del Espíritu Santo, que es poderoso para aplicar en la vida de su pueblo, en la vida de los escogidos, las bendiciones que fluyen del madero, las bendiciones que Cristo ganó para nosotros, selló para nosotros en la cruz del Calvario. Y me gustaría que pudiésemos leer Efesios en el capítulo 2 y vamos a estar leyendo del 1 al 10. Ya usamos este texto en la primera exposición. La primera parte. Muy bien, Efesios capítulo 2, y dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor, te necesitamos. Ayúdanos, Dios mío, en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a oír tu voz, a escuchar tu palabra. Dame tu gracia para exponerla, Señor. Te necesito, Señor, y danos un corazón rendido a ti. Obra, Señor, opera en medio de nosotros. Sigue, Señor, salvando, sigue edificando tu pueblo, sigue atrayendo nuestros corazones a tu hermosura, a tu belleza. Oh Dios mío, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Gracia eficaz, gracia irresistible, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Después de considerar la corrupción radical, que ya decíamos que era un tema fundamental, que si entendíamos ese tema íbamos a poder entender con bastante facilidad todos los demás.
pero que si no entendíamos la condición verdadera del hombre, luego íbamos a tener problemas para entender las demás cosas. Así que si pensamos en ese primer mensaje, ¿cómo es posible que el hombre en esa condición sea salvo, aún cuando sea expuesto al Evangelio que demanda de nosotros arrepentimiento y fe? ¿Cómo es posible que un muerto pueda responder a una demanda divina? ¿Cómo puede un sordo emocionarse ante una música excelente? ¿Cómo puede un ciego emocionarse ante lo impresionante de un amanecer a la orilla del mar? A mí me encantaba eso cuando estaba de vacaciones. En Córdoba no tenemos playa. Pero cuando iba de vacaciones me gustaba ver el amanecer. Cómo salía esa bola de fuego ahí, parecía que salía del mar. Y tú decías, oh Dios, eres precioso. Pero ¿cómo puede hacer eso un ciego? ¿Cómo puede disfrutar ese paisaje, esa escena, un ciego? Pues no puede. El hombre muerto en sus delitos y pecados no puede responder al mensaje del Evangelio, a menos que Dios intervenga de manera soberana en él, venciendo su muerte, venciendo su rebelión. Y esto es de pura gracia, sin ningún mérito, sin participación. Venimos diciéndolo todo el tiempo repitiendo las mismas cosas. El Evangelio de Juan en el capítulo 6 nos dice, versículos 35 al 37, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, jamás. Hay provisión, hay todo lo que necesitamos en Cristo, hay delicias. Mas os he dicho, sigue diciendo el texto, que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. El que me come, el que cree, no va a tener hambre. Y el que bebe, no va a tener sed. Aquel que pone su confianza en mí no va a tener ni hambre ni sed. Pero me habéis visto y no creéis. Porque el que a mí viene es aquel que el Padre toca para que a mí venga. Un poquito más adelante dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. O Dios actúa o no vienes. Y por eso ellos no creían. Y el que a mí viene, yo no le echo fuera, porque el que a mí viene es traído por el Padre. Y entonces dice el texto en el versículo 45, yo le resucitaré en el día postrero. Como decía al principio, esta doctrina es conocida principalmente como gracia irresistible. Aunque una vez más, este término quizá puede llevar a confusión, pudiéndose entender que lo que quiere decir es que la gracia de Dios no puede resistirse, que no se puede resistir la gracia de Dios, pero no es eso lo que quiere decir. De hecho, el hombre en su pecado constantemente resiste la gracia de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 21 dice, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Un pueblo rebelde, un pueblo que resistía, que rechazaba a Dios. Lo que enseña esta doctrina, y por eso pienso que el término eficaz, gracia eficaz, es mejor, es más preciso, ayuda más a entender lo que quiere decir, es que a pesar de nuestra resistencia natural, la gracia del Dios soberano es tan poderosa que vence nuestra resistencia donde y cuando Él quiere. No es que no le resistamos, no, es que su gracia vence nuestra resistencia, es eficaz.
Daniel 4:35 dice, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Y no hay quien le diga qué hace. Él es soberano. Él hace en el cielo y en la tierra lo que Él quiere hacer, y no hay nadie, absolutamente nadie, que pueda detener su mano. Su gracia es eficaz porque consigue lo que se propone en cuanto a la salvación de los suyos. Nuestra respuesta al Evangelio, hermanos, es el resultado de esta gracia en nuestras vidas. Algunos han dicho, bueno, si esto es así, es una violación de nuestra libertad. Porque imaginan a Dios retorciéndole el brazo a alguien y llevándolo al cielo a regañadientes. Pero es justamente lo contrario, esto no es así. Es Dios librándonos de nuestra esclavitud, del pecado, de nuestra impiedad, para que vayamos a Él. De hecho, y lo vamos a ver un poquito más adelante, la primera decisión que tomamos verdaderamente libres en nuestra vida es correr a sus brazos con gozo. Porque Él cambia el corazón. El Salmo 110, versículo 3 dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. No regañadientes, no forzado. No es que le hace violencia a nosotros, no. Voluntariamente el pueblo se rinde a Él. La Confesión de Fe de Westminster declara en relación a la doctrina de la gracia eficaz lo siguiente, y lo leo. Dice, a todos aquellos a quien Dios ha predestinado para vida, y solamente a ellos, le agradó en su tiempo señalado y aceptado llamarlos eficazmente por medio de la palabra y el Espíritu. De aquel estado de pecado, llamarlos de aquel estado de pecado y muerte en el que están por naturaleza al estado de la gracia y salvación por medio de Jesucristo, iluminando sus mentes espiritual y salvíficamente para entender las cosas de Dios, quitándoles su corazón de piedra y dándoles uno de carne, renovando sus voluntades y determinándoles a hacer lo que es bueno por su poder todopoderoso y acercándoles eficazmente hacia Jesucristo, pero de tal manera que viene muy libremente, pues por su gracia Dios le da tal disposición. Hasta ahí la cita. Y le doy gracias al Señor, como decía en el mensaje anterior, porque el Señor no me preguntó en mi naturaleza caída si yo quería ser salvo, sino que me salvó. Porque si Él nos hubiese preguntado a nosotros, en nuestra condición caída, antes de intervenir, no hubiésemos nadie, ni uno busca a Dios, ¿no? Dice eso Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. No hay nadie, ni uno. Ahora, ¿de qué manera actúa su gracia en nosotros? ¿De qué manera su gracia triunfa en medio de un valle de huesos secos? ¿Cómo su gracia es eficaz? Y aquí vamos a la obra del Espíritu Santo, a lo que tiene que ver con la regeneración, con el nuevo nacimiento, la regénesis, un nuevo Génesis. Hemos leído el texto, y Él os dio vida, Él os resucitó. Habla de hechura suya, o de ahí viene la palabra poema suyo, creados, recreados en Cristo Jesús. Algunos piensan que la obra del Espíritu Santo es la de persuadirnos, la de seducirnos, pero que en última instancia la última palabra la tenemos nosotros. Dicen que la obra del Espíritu es igual para todos. Dios, Espíritu Santo, obra en todas las personas de la misma manera, pero es el hombre el que debe creer, es el hombre el que debe responder, es el hombre el que tiene que inclinar su voluntad a Dios para que reciba esa nueva vida, para que reciba ese nuevo nacimiento, para que sea recreado, para que sea una nueva
criatura. Así que concluyen que para nacer de nuevo es necesario creer. Si tú crees en el Señor, si tú pones tu confianza en el Señor, entonces nacerás de nuevo, serás una nueva criatura. Pero, como venimos diciendo estos días atrás, si lo que hace la diferencia entre los que se salvan y los que se pierden es nuestra fe, es nuestra determinación a responder positivamente a la gracia ofrecida, entonces sí hay algo en nosotros que nos distingue. Sí hay algo en nosotros que nos hace diferentes. Porque si Dios actúa en la vida de Ángel de la misma manera que en la mía, hace exactamente lo mismo, y él responde a la gracia afirmativamente, y yo no, ¿cuál es la diferencia? Lo que él ha hecho, que él ha puesto fe, que él ha creído, que él ha dicho sí y yo he dicho no. La diferencia no la marca Dios, sino que la marcamos nosotros. Pero esto no es así. Porque de ser así, al final, convertimos a la fe en una obra meritoria. Hay mérito, porque es algo que me distingue a mí, que yo hago. Que es aparte de la gracia. Que es algo que yo le sumo a la gracia. La gracia no es suficiente. La gracia no es eficaz, porque la gracia está actuando en los dos de la misma manera. Necesita la colaboración de mi parte. ¿Se entiende? La enseñanza de la Escritura, que por otro lado es completamente lógica, con todo lo que venimos diciendo, es que la obra de regeneración, el nuevo nacimiento, precede la fe. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo hemos leído en el texto. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El texto nos dice, Él nos dio vida cuando creímos. No dice eso el texto. Un muerto no puede creer, un muerto no puede hacer nada. Así que es necesario, antes de que el muerto pueda responder, que resucite. Ahora, el hecho de que el nuevo nacimiento precede a la fe no quiere decir que sea así temporalmente. Que sea necesario, que sea así en el tiempo, porque realmente es algo que sucede a la vez. ¿Me explico? No es que pensemos que nacemos de nuevo y al tiempo es que entonces nosotros respondemos en fe. No, esto es algo que pasa a la vez. Decimos que es primero por una necesidad, por una prioridad lógica. No creo que esta ilustración, por ejemplo, de la sanidad de un ciego nos puede ayudar a entender esto. ¿Qué es antes? ¿No? Cuando Jesús sanó al ciego. ¿Qué es antes? ¿La sanidad o que ve? A ver, si te pones técnicamente mirar el reloj, es a la vez, a menos que lo sanase con los ojos cerrados. Si lo sana y el ciego tiene los ojos cerrados, pues claro, es primero la sanidad y luego ve cuando abre el ojo. Pero si el ciego tiene los ojos abiertos, en el tiempo es a la vez. Me sana veo. Pero, por prioridad lógica, no puede ver antes que haga el milagro el Señor. Primero es el milagro y después veo. De la misma manera. De la misma manera funciona. El Señor nos da vida, yo respondo. Yo corro a Él. Yo respondo en fe. Claro, tú lo identificas en el mismo momento. Pues sí, claro, igual, de la misma manera que el ciego cuando recibe la vista ve. Pero por lógica, primero es el nuevo nacimiento, primero es el milagro y luego nuestra al Señor en fe. Como decíamos el otro día, Jesús le dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pero en el momento que naces de nuevo, ves el reino de Dios.
También esto es muy claro en las promesas del nuevo pacto. Leo un pasaje de Ezequiel 36, del 26 al 27, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Se trata de nueva vida, se trata de un nuevo corazón, se trata de quitar el corazón de piedra. Fíjate, dice: daré corazón nuevo, espíritu nuevo, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Nueva vida. Se trata de una nueva creación. Hermanos, la obra de regeneración es una obra 100% divina. Nuestra participación en la regeneración es la misma que tuvimos en nuestra concepción. Cuando fuimos concebidos, ahí, en el vientre de nuestra madre. ¿Hiciste mucho? No hiciste nada, ¿no? Pues exactamente lo mismo. Por eso el tema del retiro es gracia sublime, gracia excelsa, gracia elevada por encima de todas las cosas, gracia extraordinaria, gracia magnífica, gracia excelente. Eso es lo que significa sublime. Ahora, ¿cómo recibimos esa vida? Estoy a punto de pedir fuego del cielo. Pero, digo, llamaría a Elías para... Elías, manda... Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo extra, tanto vosotros como yo, para poder estar concentrados y... Es importante que sigamos los argumentos. ¿Cómo recibimos esta vida? ¿Cómo recibimos este milagro en nosotros? Ahí vamos a considerar el llamamiento eficaz, el llamado eficaz del Espíritu de Dios. Y quisiera leer un pasaje que se encuentra en 1 Corintios, en el capítulo 1, y dice: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La locura de la predicación. Le ha placido al Señor salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y Pablo lo sabe. Porque Pablo ha sido llamado por el Señor para ir y predicar el Evangelio, y de una manera muy especial, para ir y predicar el Evangelio a los gentiles. Pablo sabe que lo que él tiene que hacer es predicar a Cristo crucificado. De hecho, él dice: me he propuesto no saber entre vosotros otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. No estoy dispuesto a entrar en el juego de decirle a la gente lo que la gente quiere oír. No estoy dispuesto a adaptar el mensaje a la época, al momento. No estoy dispuesto a modernizarlo para que suene bien en los oídos modernos. Me he propuesto no saber otra cosa sino a Cristo y a Cristo crucificado. No les va a endulzar los oídos hablándole a la gente de su potencial, de que Dios es alguien que viene a producirles el bienestar. No le vas a hablar de un Dios que les ama profundamente y que tiene un plan maravilloso para ellos y ya está. Un Dios utilitario que viene a facilitarle la vida. Él ni siquiera va a buscar
No va a venir en su fuerza, en su habilidad, en su oratoria. No viene con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues se ha propuesto saber una cosa, la cruz de Cristo, la cruz de su Señor. Pablo sabe que su mensaje va a ser rechazado por el hombre natural. Él ya lo sabe. Esto no le va a sorprender. Él sabe que el mensaje de la cruz va a ser rechazado por el hombre natural, por el hijo de Adán. Y aquí en nuestro texto, que acabamos de leer, está representado en dos grupos, judíos y griegos. Los judíos, por un lado, lo que quieren son señales. Los judíos lo que buscaban eran evidencia. Lo que ellos querían era una demostración de poder. Ellos querían un Cristo potente, que viniese con toda su fuerza y lo librase del cautiverio romano, de la opresión de Roma. Ellos quieren señales, manifestaciones de poder. Los griegos no. Los griegos no buscan tanto esas señales. Los griegos están enamorados de la Sofía. La Sofía no era una chica de por allí. La Sofía, la sabiduría, el conocimiento, la elocuencia, los grandes pensadores, el filósofo, los grandes maestros. Esos eran sus héroes. Pero Pablo es un apóstol. Pablo es un enviado. Pablo es un mensajero. Pablo es un siervo de Dios. Pablo es un heraldo. Y un heraldo es alguien que lleva el mensaje de otro. No es alguien que tiene que crear un mensaje para dar a la gente. No. Él no tiene que improvisar, no tiene que crear, no tiene que trazar un mensaje y crearlo él. Él simplemente tiene que transmitir el mensaje que le ha sido dado. Esa es la función de un heraldo, esa es la función de un apóstol, esa es la función de un hijo de Dios. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, nosotros no tenemos que inventar el evangelio. Pablo lo sabía. Él no se va a inventar el mensaje, él lo ha recibido del cielo. Él lo que tiene que hacer es entregarlo tal cual, sin tunearlo, sin adornarlo, sin limar las aristas que puedan molestar a la sociedad del momento. ¿Cómo vamos a hablar del infierno en este tiempo? ¿Cómo vamos a hablar del pecado que la gente se va a escandalizar? ¿Acaso la Biblia no habla de eso? ¿Cómo vamos a predicar de un Cristo crucificado si no hablamos del pecado? Entonces, ¿por qué fue crucificado? Nosotros no tenemos autoridad ni derecho a cambiar el mensaje del Evangelio, ni a moldearlo, ni adaptarlo. Adaptarlo en el lenguaje para que la gente lo entienda, pero no en el contenido del mensaje. Nosotros tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado, y Pablo lo sabía bien. Él sabe que el mensaje de la cruz es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y por eso es lo que él está haciendo, predicando el Evangelio, porque él sabe que va a ser rechazado, pero él también sabe que el Evangelio es poderoso para salvar, que es poder de Dios para salvación al que cree. Así que sabe que va a ser rechazado, pero sabe que va a ser aceptado el mensaje por muchos, y muchos van a creer. Y entonces él predica el Evangelio. ¿Estamos nosotros predicando el Evangelio? Y aquí abro una palabra de aplicación. ¿Estamos nosotros predicando el mensaje de la cruz de Cristo, el Evangelio? Hay una frase de Francisco de Asís que se ha hecho muy popular. A lo mejor la habéis escuchado en alguna ocasión, incluso en nuestros contextos. ¿No? Yo la he escuchado en nuestros contextos de iglesia. Prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras. ¿Habéis escuchado esa expresión? Prediquen el Evangelio en todo tiempo y de ser necesario usen palabras. Ha calado este pensamiento. Suena bien, pero tiene un error de bulto. Lo que viene a decir es, vive como un creyente, tu testimonio es lo importante, que la gente pueda ver la diferencia que hay en ti, ¿no? Y si es necesario, pues habla. Pero lo importante es cómo vivas.
Pero hermanos, eso no es lo que nos enseña la Escritura. Porque el Evangelio es un mensaje que tenemos que dar. Es un mensaje que tenemos que transmitir. Es una palabra que debe ser comunicada. Es un mensaje que debe ser hablado, transmitido por el lenguaje. Claro que el cristiano tiene que hacer buenas obras en medio de la sociedad. Obviamente, si hemos sido alcanzados por el Señor, si el Espíritu de Dios mora en nosotros, eso se va a notar en nuestra manera de vivir. Y vamos a amar al que tenemos al lado. Y va a haber buenas obras, claro que sí. Y vamos a vivir en un estilo acorde a nuestra vocación. Pero eso no es predicar el Evangelio. Eso será como un adorno, como le dijo Pablito. Eso adornará la doctrina, pero no puede sustituir la doctrina. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos será como un adorno para nuestro mensaje o como un tropiezo. Depende de cómo estemos viviendo, depende de cómo nos conduzcamos. Es más, hermano, mira, ni siquiera hablar de Dios necesariamente es predicar el Evangelio. Hay mucha gente que le dice a otro, Dios te ama, y piensa que ya ha predicado el Evangelio. No, Dios es amor y Dios quiere nuestro bien. Y pensamos que ya hemos predicado el Evangelio. Pero, hermano, la palabra del Evangelio es un mensaje concreto. Hay que hablar de cosas específicas. Hay que hablar de la encarnación de Jesús, el eterno Hijo de Dios que se hizo hombre para podernos representar. Hay que hablar del pecado, de la condición del hombre, lo que hemos estado hablando estos días. Hay que hablar de esa obra sustitutiva que Jesús vivió, la vida que nosotros no pudimos vivir, justamente y sin pecado, y luego se entregó por nosotros en aquella cruz para ocupar nuestro lugar y para que pudiésemos nosotros tener perdón de nuestros pecados. Y luego se levantó triunfante de la muerte, resucitó al tercer día y luego ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del trono de Dios e intercede por los suyos. Y si creemos, nos arrepentimos y creemos, entonces seremos salvos. Y a menos que digamos estas cosas, no vamos a estar predicando el Evangelio. Hay gente que predica el Evangelio y habla de la salvación, y cuando terminan de predicar el Evangelio, la persona no sabe de qué tiene que ser salva. Se predica un Evangelio a veces y no hay cruz, y no hay muerte, y no hay arrepentimiento. Pero Pablo no era de eso. Pablo se había propuesto cruz de Cristo. La cruz de Cristo. A Cristo voy a predicar y a Cristo crucificado. Así que ese mensaje no iba a dejar a nadie indiferente. A nadie indiferente. Mira, para los judíos eso era una blasfemia. Para los judíos eso era un tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque no podía ser que el Mesías, el enviado del Señor para liberar al pueblo, muera en una cruz. Porque Cristo nos habla del Mesías, del Salvador, del que viene para conquistar. Y la cruz nos habla de muerte, de final, de perdición. No puede ser, es un tropiezo, hay una contradicción de términos. Además, como estaba escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Cómo puede ser que el Cristo, el libertador, esté colgado en un madero cuando la Escritura dice que todo el que es colgado en un madero es un maldito? ¿Veis? Para ellos esto es un tropiezo, no puede ser, es una contradicción de términos, es una blasfemia. El maldito ese que está en esa cruz no puede ser el Cristo. Para los griegos, sin embargo, Pablo era visto como un tonto. Como uno que se le había ido la cabeza. El mensaje que Pablo traía era una locura, era una estupidez, era una tontería, era un cuento para viejas y para niños. Una tontería que el más simple de los hombres puede ver con facilidad que no tiene sentido. Un Salvador que muere a manos de sus enemigos, ¿qué Salvador es ese? Un Salvador que no ha podido salvarse a sí mismo, ¿qué Salvador es ese?
Y bueno, si ya hablas de la resurrección, ¿de qué me está hablando? ¿De la guerra de la galaxia? ¿O de qué? No les cuadra con sus razonamientos. Dicen, ¿esto de qué va? ¿Es una broma? Pero el texto nos habla de un tercer grupo de personas. Por un lado los judíos, para ellos es un tropiezo. Por otro lado los griegos, que para ellos es una locura, la palabra del Evangelio. Pero hay un tercer grupo de personas. ¿Y cómo les llama? Dice este tercer grupo, les llama los llamados, valga la redundancia. Este tercer grupo está compuesto de judíos y de griegos. Hay judíos y hay griegos. Para este tercer grupo, Cristo no es ni un tropiezo, ni una blasfemia, ni un cuento chino. Para ellos, en el Evangelio, ven la gloria de Dios en la faz de su Cristo. Ven su poder indestructible y su sabiduría que no es comparable a la nuestra. Ven en Cristo la sabiduría. Ven en Cristo la potencia de Dios. No ven las contradicciones que estaban viendo los otros. Y fíjate cómo llama Pablo a este tercer grupo, los llamados. ¿Por qué los llama así? ¿Acaso no ha llamado Pablo a todos los demás? Pablo ha predicado el Evangelio a todos. A todos los ha llamado al arrepentimiento y a la fe. Sí, Pablo ha llamado a todos, a los tres grupos. Pero hay una diferencia entre los llamados. Por eso este tercer grupo, de una manera especial, los nombra así, los llamados. Porque hay una diferencia entre lo que es el llamado general y externo, por medio del cual el predicador que predica el Evangelio llama a los oyentes a volverse a Dios, a responder en arrepentimiento y fe, como yo he hecho esta mañana, por ejemplo. Yo he llamado a todos aquí, si había alguien que no había respondido al Señor en arrepentimiento y en fe. Le he llamado. Y todos los que estáis aquí habéis escuchado mi voz llamando al arrepentimiento y a la fe. Pero hay un llamado que es particular, que no es general, es particular. Y no es externo, es un llamado interno. No solo llega a nuestros sentidos, no solamente lo escuchamos con nuestros oídos, no solamente pasa por nuestra mente, sino que traspasa el alma. A los primeros los llama Pablo, o los llamo yo en esta mañana como un predicador del Evangelio. A los segundos los llama el Espíritu Santo por la palabra predicada. Es Dios mismo tratando con el alma de ellos. Es Dios mismo hablando al interior de la persona. Así que hay una diferencia. Claro que todos habían sido llamados, pero no todos habían sido llamados de la misma manera. Y los que ven a Cristo como el poder de Dios y como la sabiduría de Dios son aquellos que son llamados de una manera especial interna por el Espíritu de Dios, que les habla traspasándole el alma. Primera de Corintios capítulo 1 dice: fiel es Dios por el cual fuisteis vosotros llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y ese llamado interior, ese llamado particular, siempre, siempre, siempre vence la resistencia de nuestros corazones. Lo hemos escuchado cuando Claudio abría este tiempo. Antes de la alabanza, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lo siguiente que dice es: y cuando fue bautizada. ¿Ves? El Señor abriendo el corazón, llamando, traspasando el alma, y ella respondiendo. Hermanos, este llamado particular, este llamado eficaz nos capacita para lo que demanda. El llamamiento eficaz de Dios nos capacita para lo que demanda de nosotros.
La palabra del Evangelio que demanda de nosotros es arrepentimiento y fe. Es por la obra, por este llamado eficaz, por esta gracia irresistible en ese sentido, que nosotros podemos responder en arrepentimiento y fe. Hemos dicho que en la regeneración el alma del hombre es pasiva. No hace absolutamente nada, nada. Lo mismo que cuando fuimos concebidos físicamente. Pero en el momento que Dios sopla la vida, el alma responde en arrepentimiento y en fe. La conversión es la consecuencia de la nueva vida. Porque, hermano, la elección es incondicional. Lo vimos. La elección de Dios es incondicional, la salvación no. La salvación no es incondicional. La salvación tiene condiciones. Si tú no respondes en arrepentimiento y en fe, no eres salvo. Obviamente, tu respuesta en arrepentimiento y en fe va a evidenciar, va a ser firme tu elección. Pero no pensemos que Dios nos convierte. No, Dios no nos convierte. Nos convertimos nosotros. Nosotros respondemos a Dios. Obviamente nos convertimos como el resultado de su gracia en nosotros, como el resultado de su llamado eficaz que produce lo que demanda de nosotros. ¿Recordáis la historia de Lázaro? Lázaro, amigo de Jesús, ha muerto. Sus hermanas le mandan un mensajero para que le diga antes que estaba enfermo, pero Jesús dice que se esperó allí. Básicamente Jesús esperó para que se muriese Lázaro, porque él quería mostrarle a ellos, Jesús quería amarle a ellos, ¿no? Y aquí meto un paréntesis, ¿no? A veces nosotros vemos las pruebas y no entendemos, ¿no? Ese tiempo entre que Jesús recibió la noticia, él dio una palabra, Él le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Él le dijo al mensajero. Eso a la hermana se le olvidó. Lázaro murió, ellas estaban llenas de tristeza, llenas de desesperanza. Había una palabra del Señor. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Pero Jesús se esperó a que se muriese porque Él en su amor, además el texto dice, y amaba Jesús a Lázaro y a sus hermanas, le amaba y por eso se esperó. Es un trato de amor. Nosotros tenemos que entender que el sufrimiento en la vida de los hijos de Dios es una gracia, es un favor, es un trato amoroso de Dios haciendo lo que necesitamos en nosotros. Y lo que necesitamos es verle de una manera creciente, es conocerle más, porque en la medida que le conocemos vamos siendo transformados a su imagen. Y esa es la clave, nosotros tenemos que ser transformados a la imagen del Hijo, ese es el proceso de santificación. Ellos creían en el Jesús que hacía milagros, pero Jesús quería revelarle al Cristo que es la resurrección y la vida, ¿vale? Pero este es el paréntesis. Cuando Él llega, ahí encuentra a Lázaro que está muerto, ya hiede, ya ha empezado a descomponerse, ¿no? Y se acercan las hermanas y tal, y Él le dice, tienes que entender que este no es el final. Pero Él se acerca allí, ¿no? a la tumba, al lugar donde estaba, y entonces Él le dice, Lázaro, ven fuera. Yo digo, la gente que lo viese a Jesús, ¿no? Diría, ¿qué hace? Porque le está dando una orden a un muerto, ¿no? Le está dando una orden a un muerto. Le está diciendo, Lázaro, ven. Ahora, me imagino las caras de la gente cuando empezaron a ver que allí había movimiento, que allí había ruido, que de repente Lázaro estaba saliendo del sepulcro. Y hermanos, esto es lo que pasa. Lázaro podía haber respondido si Dios no hubiese hecho un milagro, si Jesús no hubiese manifestado su potencia y lo hubiese levantado de la muerte. ¿Podría haber respondido Lázaro? No.
Pero Lázaro respondió en obediencia, porque Jesús le dio una orden, le dijo, sal fuera. Y Lázaro salió fuera porque Jesús, con su palabra, había creado, lo había capacitado para responder. De la misma manera, es lo que el Espíritu de Dios hace en nosotros, es lo que pasa con nosotros en la conversión. El Espíritu de Dios nos da vida y nosotros respondemos en arrepentimiento y fe. Porque con la nueva vida recibimos ojos para ver la gloria de Dios en Cristo. 2 Corintios dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, porque no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Porque Dios, sigue diciendo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Así como Dios en medio de la noche dijo, sea la luz, y la luz fue, de esa misma manera es Dios hablando y trayendo vida para que nosotros que teníamos el entendimiento cegado y no podíamos ver la gloria de Dios, no podíamos ver la gloria de Cristo, no, estábamos insensibles, muertos, de repente nos amaneciese y pudiésemos ver en Cristo su belleza, su gloria. Lo cual no ve el judío ni el griego que no ha sido llamado de una manera interna. Uno sigue diciendo que esto es una estupidez y el otro sigue diciendo que esto es un tropiezo y que es una blasfemia. Y a veces incluso pueden saber más de la letra de la Biblia. Siempre me acuerdo de un amigo que era doctor en griego. Él no era creyente y había hecho su tesis doctoral sobre el Nuevo Testamento y conocía textos y conocía en el idioma que se había escrito y sabía un montón de cosas y no conocía al Señor. Y no había visto la belleza de Cristo. Y no había entendido qué es lo que había pasado en la cruz. Y no había entendido cuál era el propósito de su venida. Y no amaba al Señor. Y no había corrido a Él en arrepentimiento y en fe. Porque a menos que Dios sople, a menos que Dios venga, a menos que Dios ciegue el entendimiento, que quite el velo que ciega el entendimiento, no nos va a amanecer, no vamos a poder ver a Cristo como lo mejor. No vamos a poder ver su gloria, su hermosura. Y además no solamente nos da ojos para ver, sino que también nos da un corazón inclinado hacia Él. Lo hemos leído una y otra vez, un corazón nuevo, un corazón de carne, ya no el de piedra. La brújula de nuestros afectos vuelve a marcar el norte de la gloria de Dios. Tenemos nuevos afectos y hemos nacido de Él, porque tenemos una nueva naturaleza. Mira, si cuando tú vienes a Cristo, tus afectos no cambian, no has nacido de Dios. Si tú no amas a Cristo, si Cristo para ti no es tu tesoro, tú no has nacido de Dios. No quiero decir que amas perfectamente y que no pecas y que no tropiezan. Por supuesto, hay un resto de pecado en nosotros. Todavía estamos luchando, pero el corazón se ha inclinado. El corazón se ha inclinado a Dios. El reino de los cielos es semejante a un hombre que va y encuentra un tesoro escondido en un campo. Y cuando encuentra ese tesoro, entonces va y vende todo lo que tiene, pero además no lo vende a regañadientes, no lo vende con lástima, no lo vende con pesar, lo vende con gozo, dice la Escritura, y va y compra ese campo. ¿Por qué? La gente que lo vea desde fuera dirá, este se le ha ido la cabeza, ¿qué hace comprando ese terrenucho? ¿Qué hace desprendiéndose de todas las cosas que tiene para comprar ese terreno? Porque no ven el tesoro, porque el tesoro está escondido. Pero él dice, no, estáis enterando de qué va la historia. Hay un tesoro escondido que es glorioso. Lo que yo estoy vendiendo para comprar este terreno no tiene comparación, es nada. Es ínfimo. El tesoro es mucho más valioso, es mucho más glorioso. Cuando el Señor toca y nos llama
por el Espíritu de Dios a la vida, nosotros vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y Cristo para nosotros es el tesoro de los tesoros, es la perla de gran precio. Los cristianos son los que aman al Señor. Los cristianos son los que aman su venida, los que le esperan. Y por eso, porque el corazón se inclina y porque tenemos ojos para ver su hermosura, su belleza, su gloria. Y hermanos, nosotros amamos lo que valoramos, lo que apreciamos. Si tú ves algo que para ti tiene valor, el corazón se te engancha. Tú no tienes que hacer nada de obligarte a ti a amar algo. No, el corazón se te va solo para lo que tú valoras. Cuando tu mente informa a tu voluntad de que algo es valioso, el corazón se te va. Pues de la misma manera, si nosotros vemos algo de la hermosura de Cristo por la obra del Espíritu Santo en nosotros, el corazón adora, el corazón abraza. Y por eso el primer movimiento de la nueva vida es la conversión. El ciego recibe la vista y ve. Nosotros recibimos la vida y nos arrepentimos y creemos. Y por eso es que hablamos de la fe y del arrepentimiento como dones de Dios. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ves la fe? No es de vosotros, es un don, es un regalo, es una gracia. Vosotros creéis, pero es un favor de Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 2, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, hablando Pablo a Timoteo, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan. ¿Veis? El arrepentimiento como una concesión, como una gracia, como un favor. Pero hermanos, la conversión es un movimiento consciente y libre del corazón. La conversión no es como la regeneración, algo que me pasa. La conversión es algo que yo hago y al mismo tiempo es un don. La fe y el arrepentimiento son regalos del cielo, labrados en nuestra alma por la obra del Espíritu Santo. Dios produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios produce el querer y el hacer. El deseo y la capacidad para hacerlo. Así que soy yo el que me arrepiento, soy yo el que admito mi culpa, soy yo el que lloro mi pecado, soy yo el que abandono mi pecado y me aparto, soy yo el que me doy la vuelta y soy yo el que creo, soy yo el que pongo mi confianza en Jesús, me abrazo a Él, descanso todo mi mundo sobre sus promesas, sobre sus dichos, sobre su nombre. Él es mi tesoro y ahora no concibo la vida sin Él. Para el hombre nacido de Dios es Cristo o un desastre o un colapso total si tú quitas a Cristo de la escena. Y quiero terminar con algunas palabras de aplicación. ¿Por qué es importante esta doctrina? Como he dicho una y otra vez en los mensajes, porque su gracia luce con mucha fuerza. Hermano, estas doctrinas muestran la gloria de Dios de una manera muy clara. Muestran un Dios muy grande y muestran un hombre muy pequeño. Así que muestra su gracia con mucha fuerza y esto hace que nuestra adoración crezca, que nuestro culto crezca, que nuestra gratitud crezca. Nos mantiene humildes, como decía también en el mensaje anterior, porque esto no va de nuestra fuerza ni de nuestra capacidad. No nos dimos vida nosotros a nosotros mismos, sino Él. Pero además, hermanos, esto nos debe meter fuerza para predicar el Evangelio. Nos tiene que impulsar a predicar el Evangelio con un nuevo vigor. El resultado no está en nuestras manos. El resultado está en las manos de Dios. Yo tengo que preocuparme de dos cosas. Una, de predicar. Porque el Señor nos ha dicho que prediquemos el Evangelio. Y tenemos que predicar. Y tenemos que hablar las buenas noticias
La segunda es de predicar el Evangelio. Eso. Tenemos que predicar, pero no predicar cualquier cosa. Tenemos que predicar el Evangelio, el mensaje del Evangelio. No podemos tunearlo, hermano. Proponte hablar de la cruz de Cristo. El éxito está garantizado. Escucha esto. A mí me llena esto de gozo, de seguridad. Sé que vamos a ser rechazados. A veces solamente se rechaza el mensaje y a veces también se rechaza al mensajero. Pero eso lo sabemos. Pero lo que podemos estar completamente seguros es que va a ser un éxito total. El éxito está garantizado, porque sabemos que aquellos que fueron ordenados para vida eterna por el Padre, aquellos por los que el Hijo entregó su vida, son aquellos que el Espíritu llamará eficazmente por medio de la predicación del Evangelio y les dará vida para que corran a Cristo en arrepentimiento y en fe. Mirad una escena y con esto termino. El Señor Jesús ya ha muerto y ha resucitado. Y antes de ascender al cielo, Él está con sus discípulos. Durante 40 días estuvo con sus discípulos enseñándole las cosas del reino de Dios. Pero hay un momento antes de ascender, ¿no? Este pasaje tan conocido, lo que se ha llamado la Gran Comisión, donde Jesús, imaginaos la escena, ¿vale? Nosotros ya no sabemos, pero los discípulos han estado escondidos, los discípulos han estado temerosos, los discípulos han estado pensando en cualquier cosa menos en la resurrección. Cuando Jesús se lo había dicho varias veces, pero ellos habían perdido de vista la resurrección. Pero de repente el Cristo resucitado, ellos lo han visto reventado en la cruz, ellos lo han visto expirar, ellos lo han visto meterlo en el sepulcro, pero ahora está el Cristo resucitado allí, delante de ellos. Él le ha dicho a Tomás, mete tu mano en mi costado, mira mis manos. Aquí están las marcas, las evidencias que yo he resucitado. No he resucitado de una manera espiritual, he resucitado en cuerpo. Mi cuerpo. Me he levantado triunfante de la muerte y ahora estoy aquí en medio de vosotros. Y os digo algo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda la potencia, toda la autoridad, todo el derecho, toda la potestad en el cielo y en la tierra. Y si tú lees Juan 17, te vas a enterar, vas a ver de qué autoridad está hablando. Él dice que Él tiene autoridad para que dé vida eterna a todos los que el Padre le dio. Juan 17, 2. Así que Jesús le está diciendo allí a sus discípulos, que hace un rato estaban temblando de miedo. Tengo toda potestad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Tengo toda autoridad, tengo todo el derecho para darle vida eterna a los que el Padre me dio. Por tanto, id y haced discípulos. Por tanto, id y haced discípulos. ¿No te parece fantástico? ¿No te parece glorioso? El éxito de la misión está garantizado. Él dice, yo tengo todo el derecho, toda la autoridad, lo voy a hacer. Lo que el Padre me dio, yo lo resucitaré en el día postrero. Pero te quiero convidar. Te quiero convidar para que tú también participes de esto, para que tú puedas meterte en mi negocio y ser parte. Por tanto, ve y predica el Evangelio. El Evangelio, ¿recordáis la multiplicación de los panes y los peces? Había una multitud allí, un montón de gente. La hora era avanzada y algunos de los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, oye Jesús, ¿por qué no despides a la gente? Que se nos echa la noche, que no tienen que comer, que son muchos. Y Jesús no tiene otra cosa que decirles, dadle vosotros de comer. Y yo me imagino a los discípulos diciendo, ¿pero de qué va, Jesús? ¿Qué nos estás contando? ¿Tú has visto la gente que hay aquí? Estamos hablando de miles de personas. ¿Qué nos estás diciendo? Que vayamos y compremos pan por una cantidad exagerada de dinero y le demos de comer a toda esta gente. Y entonces Jesús le hace una pregunta que te la hace a ti hoy. ¿Qué tienes? ¿Qué tenéis ahí? Y allí sacaron 5 panes y 2 peces.
¿Sabes? Esta pregunta, cuando Jesús le dice ¿qué tenéis ahí? Esta pregunta hace dos cosas, básicamente. La primera cosa que hace es que te humilla. ¿No? Tú echas mano, tú ves una multitud y echas mano y sacas 2 panes, o 5 panes y 2 peces, y tú dices, ¿esto cómo va a ser? Te humilla, porque tú no tienes. Tú no tienes la capacidad de dar de comer a esa multitud. Tus recursos son muy pocos. Pero no solamente te humilla, también te prueba. ¿No? Porque alguien podía haber dicho 4 panes y 2 peces, porque yo me guardo mi pan. Porque como yo ponga mi pan ahí, a ver qué como yo. ¿Qué voy a comer yo? También te prueba. Pero lo glorioso, mira, Jesús podía haber dicho a la gente que se sentase y podía haber hecho descender maná del cielo como hizo en el desierto. No, no lo podía haber hecho. Y todos hubiesen comido ahí en sus lugares, le hubiese caído, ¡pum!, aquí delante, el maná. Y hubiesen comido maná o cualquier otra cosa que se hubiese el Señor inventado en su creatividad y en su potencia. Pero Dios quiso hacerles parte del milagro. Porque lo que multiplicó fueron los 2 pececillos de aquella gente, los 5 panes de ellos. Jesús quiso meterlos a ellos, hacerle parte del milagro y hacerle parte de la alegría. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nosotros. Nos ha convidado a ser parte de su plan. Pero no depende de nosotros, de nuestros 5 panes y 2 peces, el éxito de la misión. Olvídate. Él ha triunfado. Por eso Él nos lo ha dicho. Yo he resucitado, he vencido y tengo todo el derecho. Voy a darle vida eterna a todos los que el Padre me dio. Pero te quiero hacer parte. Yo quiero que tú vayas. Yo quiero que tú des tu vida, que te entregues. No solamente para que seas parte del milagro, sino para que también mañana celebres la cosecha, el éxito, el triunfo de tu Rey, de tu Señor. Así que, hermanos, estas verdades nos meten fuerza para la misión, nos meten una nueva pasión, nos meten un nuevo vigor. Y cuando las cosas no son como quisiéramos y no vemos el fruto que nos gustaría ver, podemos decir, Señor, en ti descansamos. Nosotros solamente tenemos que hacer algo, ser fieles al Señor. El éxito en la vida cristiana es ser fieles. Pablo le dijo a Timoteo, búscate hombres fieles, que prediquen la palabra. No dijo, búscate hombres originales, búscate hombres que sean elocuentes, búscate hombres que sean influyentes. No, fieles, que prediquen la palabra, que prediquen el mensaje del Evangelio, que sean valientes para permanecer en fidelidad al Señor. Cuando el mundo dice que vaya tonterías, nos estás contando. Pero cuando uno entiende que el Señor merece nuestra lealtad, que el Señor merece nuestra adoración y que Él ha triunfado y que el éxito está garantizado, entonces uno se llena de denuedo, se llena de valor para poder hacer la misión. Hay muchas personas que piensan que estas doctrinas hacen justamente lo contrario. Matan el evangelismo. Matan, porque dice, bueno, si ya el Señor todo lo tiene predestinado, ya todo lo tiene elegido, Él es el que lo hace todo, el hombre no hace nada, pues entonces que Él se la apañe. No. Míralo así. Dios te ha querido convidar. Dios te ha querido meter. Es un mandato para nuestra dicha. Es un privilegio enorme que nosotros podamos predicar el Evangelio. Así que ánimo. Sigue corriendo, siendo fiel al Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, como decía Xavi en la sesión anterior, que según su grande misericordia nos hizo renacer, nacer de nuevo, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea el honor, a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.